Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro. Estoy viendo los saludos que nos dejan todos en nuestra reunión de Zoom y bueno, y para aquellos que nos acompañen después o ahora en vivo en YouTube o por el canal que sea que les llegue esta reunión, este encuentro, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hoy retomamos el estudio del Libro de los Espíritus, lo dejamos hace un tiempo, nos dimos vacaciones y vamos a retomar en la clase número 23 que habla de la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Bueno, habíamos dejado antes de las vacaciones aquello que hablaba de la penetración de los espíritus en nuestro pensamiento y la influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y nuestras acciones. Hoy vamos a leer, o vamos a estudiar, o vamos a analizar, y vamos a razonar lo que nos dicen los espíritus junto con Kardec acerca de los posesos, convulsionarios, afectos de los espíritus, cómo es eso, y hasta vamos a llegar a ángeles de la guarda. Así que desde posesos a ángeles de la guarda vamos a charlar hoy. Vamos a pasar a la primera diapositiva, y antes de esto quiero hacer un pequeño recordatorio de la clase anterior. Y voy a tomar algo que dice Kardec para empezar a hablar de los posesos, porque tenemos ciertas ideas de lo que es la posesión y de los posesos, más formadas podría atrever a decir mal formadas, por las películas que hemos visto y demás, o por nuestro desconocimiento. Retomo lo que decía la clase anterior, y Kardec, razonando y reflexionando junto a los espíritus a los que consultaba, estos les decían que la influencia de los espíritus en nuestra vida cotidiana es profusa, es mucho más amplia de lo que nosotros podemos reconocer con la naturalidad de nuestro conocimiento hasta el día de hoy. Pero decía una cosa importantísima, que la influencia de los espíritus puede ser diversa, puede ser de buenos o malos espíritus, pero que depende de nosotros, el espíritu encarnado que somos, qué hacemos, hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué elegimos ante esa influencia a veces no reconocida? Y si optamos por el bien, que ya sabemos reconocer, que nuestra conciencia sabe reconocer, ¿o qué hacemos? Que lo más importante es lo que hacemos. No, podemos escuchar a todos, como en la vida cotidiana. Podemos escuchar diversas opiniones, pero desarrollar la nuestra y la propia en pos del bien común y en el pos del bien íntimo, eso es lo más importante, eso es lo que Dios mira y lo que nos hace progresar. Bueno, vamos a hablar entonces de los posesos. Y Allan Kardec preguntaba, dice, sí, ¿qué es lo que nos preocupa a todos cuando hablamos o creemos hablar o nos preguntamos acerca de la posesión? Y él decía, si un espíritu puede introducirse en nuestro cuerpo, básicamente, es lo que le pregunta Allan Kardec en la pregunta 473, y obrar en el lugar del espíritu, de nuestro espíritu, vamos a ponernos en ese lugar. Puede ser que otro espíritu se posesione en nuestro cuerpo y obre desde ahí. Y los espíritus le dicen que no, que los espíritus no entran en un cuerpo como lo hacemos nosotros en una casa, sino que se asimila con nuestro espíritu encarnado. Sí tiene los mismos efectos y las mismas cualidades que él para obrar conjuntamente. Esto es lo importante, esto es lo que nosotros podemos escuchar y dejar paso a muchas ideas que incluso pueden ser que no reconozcamos como propias, que no entendemos incluso de dónde nos vienen. Pero ¿qué decidimos hacer eso? Y si reconocemos esa asimilación, bueno, vamos a poder optar mucho mejor, con una claridad, que aquellos que se dejan influenciar tanto como hasta que parece que fueran marionetas de otros espíritus. Pero es imposible, dicen los espíritus a Kardec. Sí nos asimilamos con esos espíritus, pero no quiere decir que ellos actúen por nosotros. Pasamos a la otra diapositiva. Por eso dice, después en la respuesta de 476, que no hay posesión propiamente dicha. Es decir, no hay cohabitación de dos espíritus en un mismo cuerpo. No es posible eso. El alma puede encontrarse bajo la dependencia de otro espíritu como si estuviera subyugada o obsesionada por él. A tal punto, dice, que su voluntad se ve en cierto modo paralizada, le pregunta Allan Kardec. Y los espíritus responden que esos son los verdaderos posesos, pero no obstante, esa dominación nunca se ejerce sin la participación del que la sufre. Hablábamos de esto, de nuestra propia debilidad, o incluso el deseo, porque a veces nos sentimos tan mal que hasta parece que deseamos seguir estando en ese mal. Bueno, eso es lo que le da lugar a ese espíritu que me está subyugando, que nos está dando ideas que no son buenas, ni para ellos mismos, ni para nosotros, ni para nadie, y nosotros le dejamos lugar. Esa es la especie de cohabitación que
que pregunta Kardec, que los espíritus le dicen que no son uno bajo la independencia del otro, sino que actúan casi al unísono, uno pareciendo dejando en manos del otro, que es el que lo está subyugando o obsesionando por él, pero no dejan de participar el uno con la decisión o la intención del otro. La palabra posesión en sí entonces no debe entenderse como dependencia absoluta, como lo que preguntaba Kardec, sino que son dos espíritus imperfectos que se están dejando relacionar mal sanamente entre sí. El que subyuga y que tiene las ideas del espíritu desencarnado, y el espíritu encarnado que se deja, como cuando uno en la vida se deja llevar por malas influencias, es lo mismo. Por eso no hay posesión propiamente dicha. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, esto es lo que decía, esto nunca se ejerce sin la participación del que la sufre, ya sea por debilidad o bien por su deseo. Cuesta entenderlo, pero es cuando uno se reconoce, empieza a mirarse a sí mismo, va a entender para dónde van sus deseos y para dónde se deja llevar con sus malos pensamientos propios. Cómo estas malas influencias nos debilitan de alguna manera también, porque ya también estamos debilitados en nuestra voluntad hacia el bien. Pasamos a la otra. Entonces pregunta si puede uno por sí mismo alejar a esos espíritus malos y liberarse de su dominación. Y los espíritus dicen así, que siempre se puede sacudir un yugo cuando se tiene la firme voluntad de hacerlo. Acá nos vuelve a hablar de cómo estamos nosotros y qué queremos hacer nosotros, que depende de eso. Podemos ser muy débiles en nuestras intenciones porque no nos reconocemos débiles, por ejemplo, o nuestro enorme orgullo nos debilita moralmente, por ejemplo. Decimos, a mí no me va a dominar nadie, y quizás somos, no voy a decir marionetas, pero sí somos carne de cañón, como decimos a veces en la jerga común, ante la intención de otros que no quieren nuestro propio progreso y que no saben que no están trabajando por el propio. Le corresponde, decía la revista espírita, a cada uno hacer como el sabio que no tendría miedo de que su casa fuera de vidrio. Me gustó esa frase y la traigo para ustedes. Es decir, que ante la vista de nadie no tendríamos nada que decir, ¿no? Y podríamos estar ante cualquiera y no estar mal influenciados, sino simplemente que depende de la firme voluntad en el desarrollo en el bien propio, que seguramente va a ser el bien común. ¿Cuál es el medio entonces de sustraerse de esas influencias? ¿Qué se hace cuando uno ha reconocido que, por ejemplo, que un mal alimento nos hace mal a la salud y tratamos de rechazarlo, tratamos de dejarlo, ¿no? De no seguir alimentándonos con un alimento que nos hace mal, tratamos de buscar un mejor alimento, un alimento más sano? Bueno, los malos pensamientos son los que engendran esas malas influencias de alguna manera. Eso es lo que nos dicen los espíritus. Depende de nuestros pensamientos con quién sintonizamos, habíamos visto en la clase anterior. Entonces hay que esforzarse entonces de tener buenos pensamientos, rechazar todo lo que presentimos, si bien no conocemos que es malo, como se rechaza ese alimento que nos hace mal. Entonces, no solamente limpiar ese vaso cristalino que podemos hacer por fuera, sino sobre todo lo que está dentro de ese vaso, que es nuestro propio espíritu, que tiene que mejorar. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Pasa de los posesos a los convulsionarios, preguntar, porque en la época de Kardec había incluso, él había visto los que se ofrecía a veces hasta como espectáculos, los convulsionarios de París, donde veían espíritus insensibles al dolor físico. Pero también están los convulsionarios propiamente dichos, como en la época relatada en la época de Jesús, ¿no? Él expulsaba demonios de esos seres que no parecían dominados por fuerzas extrañas, incluso que no se entendía qué les pasaba, se retorcían. Y pregunta entonces si los espíritus desempeñan un papel en los fenómenos que se producen en esos individuos, a los que se llaman convulsionarios. Picar para la próxima. Así está muy bien, muchas gracias. Y los espíritus dicen que los espíritus, claro, ejercen un papel importante en esos seres que parece que se retuercen sin ton ni son y no tiene explicación de qué les sucede. Pasemos a la otra diapositiva. En algunos dice es un efecto exclusivamente magnético, que actúa sobre el sistema nervioso de la misma manera que determinadas sustancias. Pareciera como si no fueran posibles de impedir esos movimientos convulsionarios.
En otros, la exaltación del pensamiento embota la sensibilidad, porque la vida parece haberse retirado del cuerpo para concentrarse en el espíritu, y parece que el cuerpo ahí sí fuera como una marioneta de fuerzas extrañas. Pero explican los espíritus que, y haciendo esa pregunta, ¿no sabéis que cuando el espíritu está sumamente preocupado por algo, el cuerpo no siente, no ve ni escucha nada? Le está señalando que a esos espíritus están en relación con fuerzas exteriores, o sea, espíritus que no quieren el bien de ese ser, lo están torturando de alguna manera, pero por alguna razón que su atención está puesto a dejarse ser porque se siente culpable, o dejarse llevar en esos movimientos inexplicables, porque realmente pasan otras cosas dentro de sí, pero siempre es la voluntad del espíritu encarnado, o por alguna necesidad de darse cuenta por sí mismo y salir de esa interrelación que ejercen los otros espíritus con él. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, acá disculpen, pero en este capítulo y todos estos temas son los que Kardec va preguntando y va saltando, de posesos convulsionarios, y él lo relaciona con qué pasa, por qué determinados espíritus se relacionan con determinadas personas. Él lo pregunta como afecto preferencial hacia determinadas personas, pero también hablábamos de posesos y convulsionarios, quiere decir una demasiada atención de ciertos espíritus a los otros. Pero aquí se detiene con el afecto hacia determinadas personas. ¿Por qué se relacionan? ¿Por qué los buscan? Y cuando habla de afecto, los espíritus explican que los buenos simpatizan con los hombres de bien, o con los que son susceptibles de mejorar. En cambio, los espíritus inferiores, con los hombres viciosos o con los que pueden llegar a serlo. De ahí su apego, efecto de las semejanzas de las sensaciones. Quiere decir que tanto en una situación de afecto o en una situación de desafecto, como son las obsesiones, subyugaciones o eso que nosotros llamamos posesiones, tiene que ver con la relación de la sintonía, o sea, los pensamientos similares, las ideas similares, la moral similar, para poder interrelacionarse. Pero tanto uno como otros son susceptibles de mejorar, entonces vamos a mejorar nuestros pensamientos y nuestras intenciones, obviamente también nuestros sentimientos, para que nuestra atmósfera espiritual, los espíritus que se nos acercan, sean mejores. Pasamos a otra. Kardec sigue preguntando si ese afecto de los espíritus hacia determinadas personas es exclusivamente moral. Y entonces los espíritus responden que el verdadero afecto no tiene nada de carnal. El verdadero afecto, cuando una persona se apega a la otra, un espíritu se apega al otro, no siempre lo hace por afecto, sin embargo, también le dice. Pues en eso dicen los espíritus respondiendo, puede mezclarse un recuerdo de las pasiones humanas. El verdadero afecto no tiene nada de carnal. El verdadero afecto es de espíritu a espíritu, no tiene nada de carnal. Las pasiones humanas son las que lo relacionan con lo carnal, pero las relaciones entre espíritus así apegados quizás no sea por afecto. Tenemos que mirar siempre, justamente tratar de entender las influencias del mundo espiritual que nos rodea, quizás para reconocernos cómo somos nosotros y dar la vuelta, ¿no? Mirarnos a nosotros, no solamente mirar si son malos espíritus los que se nos acercan. Yo me atrevería a decir que más importante es mirar nosotros cómo somos. Y a partir de ahí todo va a desarrollarse en consecuencia de una mejor manera. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Finalmente dicen los espíritus, mientras que los espíritus buenos fortalecen nuestro ánimo en favor de nuestro porvenir, los otros, para comprometerlo, nos incitan a la desesperación. Y en el dibujo que está, es en una reunión espiritual, donde hay buenos espíritus guiándonos, relacionándose con las personas que están en ese encuentro, como hoy nosotros, y hay otros seres perturbados, u otros seres que nos quieren influenciar de otra manera que no es sana, sino malsana, pero que depende de nuestro ánimo íntimo, y el reconocimiento de la situación de esta influencia con el del mundo espiritual hacia nosotros, sean buenos o malos espíritus, depende de nosotros mismos. Pasamos a otra diapositiva, por favor. Acá nos pregunta Kardec por los parientes y amigos que nos precedieron en el regreso a la otra vida. Dice, ¿tienen por nosotros más simpatías que los espíritus que nos son extraños?
Dice, claro, sin duda, dice, los espíritus y a menudo os protegen como espíritus según su poder, es decir, según su capacidad, su comprensión moral. Pero muchas veces pensamos en los parientes amigos de esta vida. A veces nos acompañan parientes y amigos de otras existencias. Así que deberíamos tender como dijo Jesús, mirando al pie de la cruz, dice, este no es mi padre, este no es mi madre, todos somos una gran familia y deberíamos tender a eso. Pero son importantes los parientes amigos porque nos han acompañado en el desarrollo en esta vida de nuestro propio espíritu. Muchas veces nos protegen, nos guían, nos ayudan, nos asisten. A veces son partes de nuestros guías o los espíritus familiares que nos acompañan. Son importantes, pero puede ser de otras existencias que hoy no los reconozcamos también. Así que el mundo espiritual es muy vasto y el afecto se puede ir desarrollando a medida que comprendemos esto, la gran fraternidad a la que todos deberíamos llegar y buscar ser nuestra guía rectora de nuestra vida espiritual. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Justamente pasamos de los espíritus que nos quieren perturbar con las influencias perniciosas, que a veces pensamientos perturbadores que llegan a la posesión, como empezamos, a los espíritus familiares, espíritus amigos y demás, y finalmente pregunta Kardec por lo que conocemos como ángel de la guarda. Y contestan, el espíritu protector es un espíritu protector de un orden elevado. Y vamos a tratar de entender qué le dijeron a Kardec hablando de los ángeles de la guarda. Por favor, la otra diapositiva. ¿Cuál es la misión de ese espíritu protector de orden elevado? Porque sería alguien con una misión específica para ayudarnos en esta existencia, en esta vida, ayudarnos a progresar. Dice de orden elevado porque su naturaleza es superior comparada a aquellos que nos protegen, ¿no? ¿Y cuál es la misión? Dicen así, la de un padre para con sus hijos, conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. Como un padre para con sus hijos, o por lo menos es todo lo que todo padre intenta con sus hijos. El espíritu protector, ¿está pegado al individuo desde el nacimiento? Es decir, ¿nos acompaña desde siempre? Pregunta Kardec. Desde el nacimiento hasta la muerte, le contestan. Y con frecuencia lo sigue después de la muerte en la vida espírita, e incluso durante muchas existencias corporales, porque esas existencias no son más que fases cortas, muy cortas, en relación con la vida del espíritu. El espíritu el ángel de la guardia, ese espíritu protector que nos guía, tienen esa misión específica de acompañarlas. Seguramente la han pedido, la han solicitado para ayudarnos en el camino de progreso. Los espíritus familiares, en cambio, pueden acompañarnos, esos, como decíamos, no específicamente el ángel de la guarda, porque sus vínculos son diferentes que el de espíritu protector superior, pero todos nos acompañan en la senda del desarrollo de nuestro progreso íntimo. Así que son buenas compañías que deberíamos concientizar que no son herramientas que están en nuestro alcance, son amigos que nos ayudan y nos sostienen, nos aconsejan, nos acompañan, nos guían con sus buenas ideas y buenos pensamientos. Pasamos a la otra. Y Kardec, en la pregunta 495, sin embargo, pregunta si este espíritu protector abandona a veces a su protegido cuando éste se muestra rebelde a sus advertencias, porque como espíritus encarnados que somos, a veces no solamente somos inconscientes de nuestra naturaleza espiritual, sino que cuando la descubrimos, igual no entendemos con conciencia o con razonamientos positivos qué significa esa naturaleza espiritual y que las pruebas de la vida son para la mejoría de nuestro espíritu. Y nos revelamos a esas advertencias buenas, a esos sabios consejos, a las ideas que nos pueden guiar por ese camino recto que necesitamos. Y sí, los espíritus protectores o ángeles de la guardia se alejan porque sería más pernicioso, es dejar siempre nos dejan el libre albedrío, a nuestra voluntad,
para poder seguir esos consejos, pero se alejan para que sintamos su falta también, yo atrevería a decir, porque al sentir la falta, aunque no la hayamos reconocido con conciencia, es cuando la vamos a buscar, porque ese ser, ese guía, nunca nos abandona por completo y siempre se hace escuchar, pero somos nosotros los que necesitamos aprender a escucharlos, a reconocerlos en nuestra vida, o por lo menos aceptar esas suaves, sutiles y a veces contundentes advertencias, consejos, pensamientos sanos. Se puede aprender a discernirlos, a escucharlos y a reconocerlos y a buscarlos. Pasamos a la otra diapositiva. En la próxima pregunta, Allan Kardec dice, cuando el espíritu protector permite que su protegido se extravíe en la vida, ¿sucede eso porque es impotente para luchar contra espíritus malévolos, como hablábamos antes? No es porque no puede, dicen los espíritus, sino porque no quiere. De ese modo su protegido sale de las pruebas más perfecto e instruido. Lo sigue asistiendo con sus consejos mediante los pensamientos buenos que le sugiere, pero que lamentablemente no siempre son escuchados. Por eso decía antes que cuando a veces no entendemos bien, pero sentimos la falta de esa buena dirección, de esa buena directriz que nos da nuestro guía, nuestro ángel de la guarda, vamos a ir a buscarla por ella porque seguramente va a sentir nuestro espíritu que algo más le falta o que está tan perturbado que necesita una palabra buena, necesita algo diferente en su vida y va en busca. Cuando sentimos la falta es que quizás concienticemos la necesidad de ella. Pasamos a otra diapositiva. Y dice, ¿por qué la acción de los espíritus sobre nuestra existencia es oculta? Además, cuando nos protegen, ¿por qué no lo hacen de una manera extensible? Se refiere a por qué estos ángeles, estos espíritus guías, están de una manera más sutil, que no es tan ostensible. Y los espíritus contestan desde la sabiduría de Dios, ¿no? Para que pueda adelantar. El espíritu necesita experiencia y a menudo es preciso que la adquiera a expensas de sí mismos. Tiene que ejercitar sus fuerzas, sin lo cual sería como un niño al que no le permiten que camine solo. Por eso esa diapositiva de esa pequeña gota de rocío en la planta que está creciendo, germinando apenas recién. Nuestro espíritu es así, necesita esa gota que viene de Dios, que la traen nuestros espíritus guías superiores, y necesitamos adquirir fuerzas por nosotros mismos, pero la gota de rocío, de sabiduría, de amor, de fraternidad, de conocimientos, de directrices buenas, la tenemos siempre a disposición. El tema es que a veces esto es como si esa plantita, en vez de esperar el viento que la mesa y para renovar sus propias fuerzas, nosotros somos los que queremos salir prontos a la vida y como si quisiéramos arrancarnos las raíces y empezar a caminar. No vamos a poder. Necesitamos, estoy hablando a nivel moral, ¿no? No vamos a poder, vamos a tambalear enseguida. Sin embargo, aquellos que adquieren fuerzas y van entendiendo que los golpes, las dificultades, las tribulaciones de la vida nos hacen adquirir esas fuerzas íntimas, morales que necesitamos para conducirnos en el camino del bien, vamos a tener esa gota que va a calmar la excelsa sed seguramente, o la excesiva sed que tenemos y que no sabemos que tenemos todavía. Pasamos a la otra diapositiva. Dice, llega un momento en que el espíritu ya no tiene necesidad del ángel de la guarda. Y los espíritus le contestan a Kardec, sí, cuando ha alcanzado el grado en que puede guiarse a sí mismo. Así como llega un momento en que el escolar ya no tiene necesidad del maestro. Con todo, eso no ocurre en vuestra tierra. Esta tierra sabemos que son de pruebas, es una tierra, es un plano de pruebas y expiaciones. Pruebas y expiaciones que necesitamos para nuestro mejoramiento. Todos los que estamos acá, todos, hemos venido a mejorar. Y las necesitamos para reconocernos y reconducirnos en el camino del bien. Y un día, quizás, mucho más adelante, podemos pedir esa prueba también, o esa tarea, la de acompañar a otros que están pasando lo mismo que nosotros estamos pasando hoy. Algún día también nosotros nos vamos a unir a la cadena de espíritus que guían a otros, que acompañan a otros, y algún día llegaremos también a la escala esa que podemos llamar de ángeles de la guarda, de espíritus. Algún día Dios nos promete el camino ese para todos y tenemos la eternidad para hacerlo. Por eso dice que en nuestra tierra no, pero que algún día vamos a guiarnos por nosotros mismos y
ahora voy a pasar a un video, pero que también voy a terminar más adelante, como termina el capítulo de Ángeles de la Guarda, que vamos a ser esos solidarios entre sí, aquellos que hayamos recorrido estos caminos difíciles y no tengamos la necesidad de guía, que todavía que ya crecimos, como esa plantita que ya empezó a expandir con sus fuerzas y a desarrollarse por sí misma, vamos a poder acompañar a otros. En el final del capítulo habla sobre los ángeles de la guarda en un mensaje de San Luis y San Agustín en conjunto, que dice: no temáis cansarnos con vuestras preguntas, por el contrario, permaneced siempre en relación con nosotros, de ese modo seréis más fuertes y dichosos. Son esas comunicaciones de cada hombre con su espíritu familiar las que convierten en mediums a todos los hombres, mediums ignorados en la actualidad, pero que se manifestarán más tarde y se derramarán como un océano sin límites para rechazar la incredulidad y la ignorancia. Hombres instruidos, instruid. Hombres talentosos, educad a vuestros hermanos. No os imagináis la obra que realizáis de ese modo, la obra de Cristo, la que Dios os impone. ¿Para qué Dios os ha concedido la inteligencia y la ciencia, si no es para que hagáis partícipes de ellas a vuestros hermanos, a fin de hacerlos avanzar en la senda de la felicidad y la de la dicha eterna? Esos son los que los ángeles, nuestros ángeles de la guarda nos dicen. Nuestros espíritus guías es lo que nos invitan a acompañarlos, porque en el desarrollo del bien íntimo es que estamos colaborando con el desarrollo del bien común. Y podemos hacer eso, llamarnos permanentemente, concientizar esa presencia, porque imagínense ustedes cuando tienen un hijo que están lejos, no están tratando de guiar con sus pensamientos, con sus deseos, con sus anhelos, con sus oraciones, a donde estén esos hijos. Bueno, estos espíritus superiores, nuestros ángeles de la guarda, donde ellos quieran que estén, en planos más elevados, nos acompañan, así como los espíritus familiares, quizás permanentemente a nuestro lado. Y nos dicen: llámennos, porque hemos recorrido el camino que están viviendo en este momento y hemos sabido vencer nuestras malas influencias, nuestras bajas pasiones, y acá estamos para acompañarlos para que puedan desarrollar su vida con la felicidad que no los aguarda solo en el futuro, sino que ya pueden empezar a participar de ella, así como dice, ayudándonos los unos a los otros. Bueno, en la próxima clase va a terminar el capítulo 9 del libro segundo del libro de los espíritus, con esto, terminando de hablar de la influencia de los espíritus en nuestra vida cotidiana, presentimientos y influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida. La clase 24 va a ser el 11 de agosto, el próximo viernes.